yo hablo desde aquí porque no sé hablar sentado. No sé si voy a poder hablar solo 40 minutos porque yo tenía aquí preparado bastante más, pero me cortaré cuando llegue la hora. Hay muchas perspectivas posibles para abordar la historia de la psicología latinoamericana, el aporte que la psicología como ciencia y como praxis ha hecho a los pueblos de América Latina. Una de las más usuales es la de examinar la evolución de las escuelas de psicología, la utilización de diversas teorías y modelos, así como las publicaciones aparecidas. Bueno, yo voy a intentar reflexionar sobre la historia de la psicología en América Latina de una forma distinta, tratando de situarme en el mirador de quienes se encuentran a la vera de los caminos de América Latina, esperando la visita del aporte científico y profesional de la psicología y de los psicólogos. Con ello intentaré hacer un bosquejo desde lo que, desde mi particular perspectiva en medio de las luchas del pueblo salvadoreño, yo percibo como retos y horizontes de la psicología latinoamericana. Desde una perspectiva histórica, el desarrollo de la psicología contemporánea ha estado intrínsecamente vinculado al desarrollo de las sociedades occidentales. No se trata solo de que las principales elaboraciones de lo que hoy constituye el cuerpo central de la psicología hayan sido realizadas en los centros intelectuales de Europa y de Estados Unidos. Se trata de que esa elaboración ha constituido una respuesta más o menos intencional a los problemas humanos que surgían con el desarrollo económico y social de esos países. En la medida en que sus poblaciones lograban la satisfacción mayoritaria de las necesidades vitales más básicas, volvían su vista hacia necesidades menos básicas y hacia nuevas exigencias. Ya no se trataba de responder a la necesidad de alimento y de casa, sino de seguridad y de estima. Ya no se pretendía únicamente lograr la salud corporal, sino también el bienestar anímico. Ya no bastaba con ofrecer un salario suficiente, sino que había que propiciar formas laborales que permitieran la realización individual de las personas. En los términos clásicos maslowianos, se pasaba de centrar los esfuerzos en las necesidades de déficit a atender las necesidades de crecimiento. Y es aquí donde entraba en juego la psicología, que se constituía de esta manera en una ciencia al servicio de las necesidades que surgieran en los niveles humanos. En principio, pues, la psicología contemporánea surge como respuesta a la exigencia creciente de las sociedades occidentales de lograr grados de desarrollo y satisfacción personales superiores a la simple supervivencia, lo que constituye un objetivo muy noble. Sin embargo, esta misma génesis arrastra dos serios problemas. Por un lado, la psicología es llamada con frecuencia a responder a necesidades superiores, reales en sí en cuanto que se dan, pero falsas en cuanto que su satisfacción no contribuye a la humanización de las personas, sino a su creciente enajenación. Por otro lado, la psicología queda marginada como ciencia y como profesión de amplios grupos humanos que no logran superar el umbral del desarrollo ni satisfacer suficientemente las necesidades básicas de supervivencia. Ambas consecuencias remiten a la misma circunstancia, y es el hecho de que las sociedades no son unitarias ni homogéneas, y por tanto el desarrollo no se reparte equilibradamente entre todos los sectores que las componen. Se da así la continua paradoja de que mientras algunas sociedades demandan de la psicología el que responda a los problemas de su saciedad, otras se debaten mayoritariamente con problemas de insuficiencia generalizada y poco o nada esperan de la psicología. Y al interior de cada país, mientras determinados sectores se encuentran en planos de satisfacción muy elevados y hacen un uso intensivo de los servicios psicológicos, otros sectores de la misma sociedad no consiguen superar la barrera de la pobreza y no reciben de la psicología más que exhortaciones moralizantes en clave de poder. En nuestros países latinoamericanos esta última paradoja se vuelve extrema,
pues los sectores que alcanzan el desarrollo son en conjunto minoritarios, mientras que las mayorías populares se debaten en la miseria y la brecha entre unos y otros se ahonda cada vez más. La consecuencia lamentable de esta situación es que, con notables excepciones, la psicología y los psicólogos latinoamericanos nos limitamos a servir a las minorías pudientes, llámense burguesía o sectores medios, mientras ni podemos, ni las más de las veces siquiera sabemos cómo enfrentar desde la psicología los problemas de las mayorías populares. Según datos recopilados por la UNICEF, un elevado porcentaje de latinoamericanos se encuentra en un estado de pobreza, definido como la situación en la que no pueden satisfacer suficientemente las necesidades más básicas y esenciales, tanto materiales como ambientales, culturales y sociales. Así, por ejemplo, el 65% de las familias hondureñas, el 45% de las familias colombianas carecían en 1970 de capacidad económica para comprar los alimentos necesarios. 1 de cada 3 ecuatorianos, peruanos o salvadoreños en edad de trabajar se encontraba desempleado en 1980. 1 de cada 3. Para referirme a un caso de gran importancia política en los momentos actuales, el del área centroamericana, según datos de la CEPAL, el 65.2% de los habitantes de Centroamérica, es decir, 2 de cada 3, se encuentran en estado de pobreza, de los cuales 42.1% viven en estado de extrema pobreza. En otras palabras, 2 de cada 3 centroamericanos son pobres y a 2 de cada 5 ni siquiera les alcanza para lograr el alimento cotidiano. Yo suelo contar que en mi país una buena proporción de salvadoreños no hacen más que un tiempo de comida al día, y ese tiempo de comida son sencillamente un poco de tortillas con sal. Si es cierto entonces que la psicología está configurada para atender los problemas y exigencias de los sectores sociales que han alcanzado ya un nivel de desarrollo que les permite satisfacer suficientemente sus necesidades materiales básicas, quiere decir que la psicología no atiende los problemas de las grandes mayorías populares latinoamericanas y que, valga la paradoja, está marginada de los sufrimientos y anhelos de los marginados. Creo que sería un grave error interpretar este problema desde una perspectiva voluntarista, como si solo dependiera de las opciones individuales el atender o no las necesidades de las mayorías populares, o como si la cuestión se pudiera remitir a la psicología aplicada. El problema, en mi opinión, va más a fondo, porque no se trata únicamente de ver cómo hacer la psicología socialmente más relevante o de cómo lograr que sus servicios lleguen a los sectores marginados, sin descartar que este es un punto importante, pero un punto de partida. De lo que se trata es de si podemos, con nuestro bagaje y con nuestra capacidad actuales, como psicólogos, llegar a esos sectores sociales. Si podemos comprender sus problemas, si podemos hacer algún aporte significativo a su resolución. El replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina entraña por consiguiente la respuesta a 3 preguntas: una epistemológica, otra conceptual y otra práctica. La pregunta epistemológica cuestiona los criterios de verdad normalmente utilizados para validar nuestro conocimiento. La especificidad del objeto de las ciencias sociales proviene fundamentalmente de la esencial historicidad del ser humano. La verdad social, por tanto, es siempre parcial y relativa, y la validación de una teoría, de un principio o de un modelo psicológico tiene que ser de distinto orden que en las ciencias físico-químicas. En este sentido, no se niega en principio validez a todas aquellas teorías psicológicas que provienen de circunstancias muy distintas a las nuestras y que plagan nuestros libros de texto. Lo que hay que subrayar es que se trata de verdades históricas, situadas,
tanto en su origen como en su intencionalidad objetiva. El hecho mismo de las modas teóricas, que con frecuencia no representan ningún progreso científico, confirma la relatividad y hasta la arbitrariedad, o por lo menos no funcionan en lo que tienen de verdad, sino en su pretensión de universalidad. ¿Qué puede significar, por ejemplo, afirmar que el modelo de la equidad de Stacey Adams es el más adecuado para explicar el comportamiento prosocial de las personas? De hecho, la equidad es socialmente definida por quien tiene el poder. Para un rico de mi país es equitativo que el pobre coma unas tortillas y unos frijoles con suerte, mientras él va a comprarse los últimos modelos de vestido a Miami o a Nueva York. Eso es equidad. Y prívele usted para dar de comer mejor al campesino, prívele usted de su viaje cada 2 meses a Miami y verá cómo levanta la voz y dice: injusticia, están violando mis derechos humanos. ¿Quién define entonces lo que es equidad? En síntesis, la pregunta epistemológica nos obliga a pensar cuáles deben ser los criterios que nos permitan determinar la verdad histórica de nuestros conocimientos psicológicos sobre las realidades que vivimos en Latinoamérica. La pregunta conceptual nos obliga a revisar si la especificidad histórica del hombre latinoamericano es adecuadamente captada por las conceptualizaciones disponibles. Muchos de los conceptos, teorías y modelos más utilizados en la psicología han surgido en condiciones muy diferentes, desde intereses sociales muy concretos y a la búsqueda de respuestas muy específicas. Y sin embargo nosotros los aceptamos como si se trataran de lentes universales, asépticos, que nos permitirían leer cualquier realidad. Por consiguiente, el problema con los modelos y los conceptos al uso no estriba tanto en lo que ven, cuanto en lo que no ven. Y sobre todo, no tanto en lo que muestran, cuanto en lo que son incapaces de captar. Es decir, no en su positividad, sino en su negatividad. La pregunta conceptual, por lo tanto, debe llevarnos a examinar los problemas específicos de nuestros pueblos, sin las orejeras de marcos teóricos a priorísticos que filtran sesgadamente la realidad y limitan interesadamente nuestra capacidad de comprensión. Indudablemente que si usted no mira la realidad más que a través de esos lentes, va a ver lo que esos lentes le pueden mostrar, y nada más. Entonces usted va a decir: esa es la realidad. Momento, esa es la realidad que usted ve con esos lentes. Finalmente, la pregunta práctica nos lleva a examinar nuestro quehacer científico y profesional y los logros que históricamente ha alcanzado frente a los problemas más importantes de nuestros pueblos. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es objetivamente el aporte de la psicología al desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos? Personalmente pienso que, salvadas algunas excepciones muy honrosas, y las hay, la psicología y los psicólogos latinoamericanos hemos permanecido al margen de los grandes movimientos e inquietudes de nuestros pueblos. Y lo grave es que la marginalidad de la praxis no puede atribuirse a un conformismo gremial de los psicólogos o a una insensibilidad frente a los sufrimientos de las mayorías, sino más probablemente a una impotencia intrínseca al propio quehacer psicológico. Frente a este cuestionamiento, ¿cuáles son los retos que como psicólogos latinoamericanos se nos plantean en los momentos actuales? Ante todo, es importante subrayar que hablar de retos no es cuestión puramente objetiva. Yo no pretendo ser aquí puramente objetivo. Todo reto constituye la percepción de un particular problema y la vivencia de que ese problema reclama de alguna manera la intervención de uno mismo y representa una prueba para su capacidad. En este sentido, hay una alta dosis de subjetividad en la definición de un reto. Lo que cada cual perciba como reto en su existencia va a depender de su ubicación en el entorno social, de sus conocimientos y habilidades y ciertamente de sus opciones axiológicas. Rubén Ardila considera que la psicología latinoamericana del futuro tendrá 6 características.
Primera, un mayor énfasis en la ciencia. Segunda, una mayor preocupación por la relevancia social. Tercera, la utilización de modelos matemáticos. Cuarta, el enfrentamiento de problemas complejos. Quinta, una mayor profesionalización. Y sexta, la integración de los conocimientos en un cuerpo unitario con la consiguiente desaparición de las escuelas. Bueno, no está del todo claro si Ardila cree que estas características representan una evolución probable o más bien es el horizonte que él desea de la psicología latinoamericana. Probablemente se trata de las dos cosas. Lo que sí me parece claro es que esas características no tienen la misma importancia ni el mismo poder definitorio respecto a lo que será la psicología. En lo personal considero que las dos primeras características son las más fundamentales, pero que constituyen más un reto que una proyección de lo que hoy hacemos y por tanto requieren una mayor reflexión. Sin embargo, en buena lógica realista, invertiré el orden de su presentación para mirar primero a los problemas importantes de nuestras sociedades y solo después a la ciencia que pretende versar sobre esos problemas. Según Ardila, y cito textualmente, la psicología saldrá de su torre de marfil y se sumergirá en las conflictivas realidades que nos han rodeado todo el tiempo sin que nosotros nos hayamos atrevido a estudiarlas. La relevancia social presupone, añade Ardila, que la psicología tiene mucho que contribuir en importantes y difíciles problemas de nuestros pueblos y que no ha brindado aún todas sus posibilidades. Fin de la cita. La falta de relevancia social, es decir, su escaso o ningún aporte significativo a la resolución de los principales problemas sociales, ha sido una de las críticas clásicas que se ha hecho a la psicología, sobre todo a la psicología social. Por supuesto, siempre ha habido también quien respondiera a esta crítica con argumentos que van desde el valor del conocimiento por sí mismo, así como la independencia de las ciencias respecto a sus aplicaciones prácticas, hasta la enumeración concreta de los aportes realizados en diversas circunstancias y ante distintos problemas. Personalmente, creo que la crítica sobre la falta de relevancia social de la psicología es ambigua, porque hay que reconocer que la psicología ha tenido y sigue teniendo un tremendo influjo en nuestra cultura contemporánea, sin exceptuar la cultura de los pueblos latinoamericanos. Basta con mirar a los procesos educativos en la familia y en la escuela y compararlos con las formas educativas que se empleaban en periodos anteriores para comprobar el tremendo impacto que los conocimientos de la psicología han tenido en ese área de crucial importancia para el orden social y para el desarrollo de las personas. Por supuesto, no todos estos cambios pueden atribuirse sin más a la psicología, pero sería erróneo pensar que se hubieran podido producir sin ella. Y lo que se dice de la educación puede afirmarse también de otros ámbitos sociales, las relaciones interpersonales, el estilo de vida, los mismos valores que establecen los ideales sociales y que se reflejan con claridad en el lenguaje con que las personas expresan sus aspiraciones más profundas: autodesarrollo, autorrealización, plenitud personal, etc. Con razón, se ha podido calificar la cultura contemporánea, al menos la cultura dominante que nos viene de Estados Unidos, como la cultura del narcisismo. ¿Dónde está, por tanto, la pretendida falta de relevancia social? O bien, ¿dónde está la ambigüedad con que yo he calificado esta crítica a la psicología? Sencillamente, en el hecho de que aun cuando la psicología sí haya influido en la cultura y estilo de vida de nuestras sociedades, ese influjo ha respondido a los intereses y demandas de los grupos dominantes y no de las mayorías populares. En ocasiones, como en el caso de la educación, esto ha podido beneficiar a toda la población, pero en otras ocasiones el beneficio ha sido parcial e incluso ha contribuido a los desequilibrios sociales. Así, la psicología ha estado más presta a responder a las exigencias de discriminación clasista que a las necesidades de cooperación, a buscar la eficiencia productiva del trabajador que las relaciones laborales
en la justicia en las relaciones laborales, a estimular el consumo suntuario y no la sobriedad solidaria entre todos los sectores sociales. Históricamente son muy pocos los casos, como en el conocido de Wilhelm Reich, en que la psicología opta por poner sus recursos al servicio de los intereses de las clases trabajadoras, del campesinado o de los sectores marginales, y ello desde la propia especificidad de la psicología y no desde el quehacer del psicólogo como ciudadano o como sujeto político. En la situación de los países latinoamericanos, ese influjo de la psicología desde los intereses de los grupos dominantes ha conducido a un servicio social muy parcial y parcializado. La atención clínica rara vez ha desbordado las demandas de los sectores pudientes. La orientación escolar solo excepcionalmente ha mirado al proceso formativo desde las necesidades de las mayorías. La consejería familiar o personal casi nunca ha puesto en cuestión las exigencias del sistema social establecido. Y hasta la psicología comunitaria se ha contentado las más de las veces con estimular alguna forma de asistencialismo hacia los grupos sociales considerados como víctimas de un destino fatal. Que no siempre ni todo ha sido así, que ha habido excepciones y realizaciones notorias, ya lo hemos afirmado antes, y es preciso insistir en ello. Pero hay que reconocer, mis estimados amigos, que ese no ha sido, ni es todavía la tónica dominante, y que más probablemente se trata de eso, excepciones. En este sentido, el juicio muy poco sospechoso, ciertamente, y bien documentado, de Rubén Ardila corrobora lo que he dicho. El reto a la psicología latinoamericana no es entonces el volverse socialmente relevante. El reto lo constituye orientar su potencial influjo social a atender prioritaria o preferencialmente los intereses de los grupos dominados, los problemas de las mayorías populares, las esperanzas y los sueños de esos vastos sectores de nuestra población latinoamericana que siguen debatiéndose con las exigencias prosaicas de satisfacer sus necesidades materiales más básicas. La relevancia social se cifrará en atender a quienes han quedado marginados del progreso social y del bienestar superior que históricamente ha ofrecido la psicología. ¿Cuáles son esos problemas a los que la psicología debe prestar atención preferencial? Obviamente eso depende de cada país e incluso de cada región. En Centroamérica los científicos sociales pensábamos hace años que se cometía un grave error cuando se identificaba América Latina con Argentina, Brasil, Chile y México. Ahora que el problema centroamericano ocupa la atención preferencial de muchos analistas, nada ganaríamos con que se viera a todos los países latinoamericanos como una generalización de Centroamérica. Cada país tiene sus peculiaridades, sus recursos, su historia, sus problemas. Pero con todo, no se puede ignorar lo que de común hay entre los pueblos latinoamericanos. Latinoamérica es bajo muchos aspectos algo más que un nombre. Y bien hemos podido nosotros centroamericanos verificar este hecho a través del importante aporte del grupo llamado de Contadora, después del llamado grupo de apoyo, etcétera, al que por lo menos le debemos el que no se generalizara la guerra en Centroamérica y el que se abriera al menos una puerta o una ventana hacia una solución pacífica. La comunalidad latinoamericana se asienta en raíces étnicas, sociales y culturales muy profundas, pero constituye sobre todo un horizonte y quizá mejor dicho una tarea histórica para los pueblos de nuestros países. Desde una perspectiva socioeconómica, las sociedades latinoamericanas se encuentran subdesarrolladas o, como se suele decir en lenguaje eufemístico, en vías de desarrollo. Desde otra perspectiva, el problema más generalizado que confrontan los pueblos latinoamericanos es la imposibilidad objetiva de emerger a la historia como dueños de su propio destino. En términos freireanos, podríamos afirmar que la característica más común más importante de los pueblos de América Latina no es tanto su herencia cultural común, por importante que ésta sea,
sino esa situación estructural de dependencia y de opresión que les ha impedido y sigue impidiendo pronunciar su palabra histórica. El abrumador peso de la deuda externa que agobia y ahoga las economías latinoamericanas en el momento actual no es un fenómeno que pueda entenderse en forma aislada, sino que es la expresión última de unos procesos sociales regulados predominantemente por intereses foráneos o por las minorías internas aliadas o representantes de esos intereses. ¿Podrían ustedes decirme con toda razón que el problema del subdesarrollo y de la dependencia, e incluso el de la injusticia estructural de nuestros países, no es primaria y fundamentalmente un problema psicológico y ni siquiera psicosocial? Estoy de acuerdo con eso. Y lejos de mí pretender incurrir en un ingenuo reduccionismo psicologista que ignore los determinantes últimos del poder social. Sin embargo, me atrevo a afirmar que se trata de problemas que también conciernen o deben concernir a la psicología, tanto a la académica como a la profesional. Permítanme ponerles dos ejemplos que expresan con claridad lo que yo pretendo afirmar. Es posible que algunos de nuestros países, objetivamente hablando, es decir, en términos de recursos materiales y humanos, sean ricos o por lo menos no sean pobres, aunque hay otros como El Salvador, cuya pobreza material es innegable. Nosotros somos un país muy pobre. Pero sean cuales sean sus recursos potenciales, parece un hecho que en el momento actual la riqueza disponible, incluso aunque estuviera adecuadamente distribuida, apenas alcanzaría para cubrir las necesidades básicas de toda la población. Ahora bien, aquí entra ya un problema que no es de orden puramente económico, sino que es de orden psicosocial. En la medida en que las personas se pongan como ideal un estilo de vida consumista, en la medida en que la sociedad estimule a través de diversas instituciones formativas y de comunicación niveles de vida más o menos suntuarios, el pastel disponible, socialmente hablando, va a quedar distribuido inequitativamente en favor de las minorías que tienen poder, en detrimento de las minorías que no tienen ningún poder. Teorías, por ejemplo, como la de la motivación de logro, constituyen, en mi opinión, un peligroso sofisma positivista. ¿Por qué no se esfuerza la psicología por propiciar una educación hacia un estilo de vida sobrio, coherente con las posibilidades objetivas de nuestros países y, sobre todo, coherentes con el bien común, en lugar de afirmar directa e indirectamente formas de autorrealización cuyos costos van a cargar sobre las espaldas cada vez más subdesarrolladas de las mayorías populares? Este es un problema psicológico. ¿Qué hacemos nosotros como psicólogos para estimular una educación, unos procesos de socialización hacia estilos de vida más sobrios, más austeros, más consecuentes con la realidad de pobreza en que vivimos? Un segundo ejemplo se refiere a la situación de desempleo que viven nuestros países latinoamericanos y que afecta sobre todo a esa amplia parte de la población que constituyen los sectores marginales. En El Salvador, la tasa de desempleo alcanza actualmente a no menos del 35% de la población llamada, ¡qué ironía!, económicamente activa, a la que debe agregarse por lo menos otro 25% que se encuentra en eso que se llama subempleo. Las estadísticas siempre tan educadas, tan elegantes, subempleo, ¿verdad? Y que constituye una forma más o menos larvada de desempleo. Es decir, que por lo menos 6 de cada 10 salvadoreños en edad de trabajar no cuentan con una ocupación remunerada en los momentos actuales. Yo no conozco las cifras concretas de México y estoy seguro que serán muy inferiores a las de mi país. Pero quizá no por ellos menos preocupantes. El continuo flujo migratorio a Estados Unidos no solo responde al deseo de lograr un futuro mejor, sino también al de lograr un medio laboral de supervivencia.
A la luz de este gravísimo problema del desempleo, ¿no creen ustedes, estimados amigos, que la psicología debería dedicar más atención a eso que se ha dado en llamar tecnologías adecuadas? Salvadas todas las diferencias, y son muchas, recordemos el éxito que ha representado para un país como el Japón adoptar formas de organización laboral que respondían a la especificidad de su cultura y de sus necesidades objetivas. En nuestro caso, esta especificidad consistiría en propiciar procesos productivos organizados en formas menos intensivas de capital y más intensivas en mano de obra. Y por lo tanto no tratar de ahorrar manos de obra. Ay, mire, yo soy un psicólogo industrial fenomenal. Donde antes necesitaban 10 trabajadores, hoy lo pueden hacer 4. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Ha quitado usted el trabajo a 6 de sus conciudadanos. Técnicamente, eso sí, muy técnicamente, lo ha hecho con los mejores test. Lamentablemente la psicología dedica mucho tiempo y esfuerzo a acoplar al hombre a la máquina, a adaptar al trabajador a las técnicas más modernas, pero muy poco, si es que alguno, en buscar tecnologías que respondan a las necesidades, no de los individuos en particular, sino de las comunidades. En síntesis, la relevancia social que debe pretender la psicología latinoamericana no puede ser aséptica o indiferenciada. Tiene que ser una relevancia social directamente orientada a responder a las necesidades de aquellos que han quedado marginados del desarrollo, que en nuestros países son las mayorías. Lo cual nos lleva a la segunda característica o reto enfrentado por las psicologías latinoamericana, el hacer un mayor énfasis en la ciencia. Bueno, yo veo que el tiempo pasa. Yo creo que a estas alturas la psicología ya ha superado su complejo de inferioridad científica frente a las ciencias naturales, lo que le abre un espacio en el que pueda definir con más realismo su propia identidad. Ciertamente la psicología no puede sin más asumir los métodos de la física o de la química, aunque no sea más que porque ello supone un cambio esencial de su objeto, necesariamente cosificado. Queremos ser física, cosificamos, volvemos cosa al objeto. Sorprende por eso que todavía haya quienes hacen bandera de que la psicología asuma unos presupuestos sobre lo que es científico, que ni siquiera ya las propias ciencias naturales aceptan. Ya las desecharon, como lo mostró hace muchos años Oppenheimer en un famoso artículo. Sin embargo, no podemos ignorar los problemas que plantea la especificidad científica de la psicología si es que pretende en verdad ser ciencia. Dos de esos problemas, quizá los más críticos, son el de su objetividad y el de su universalidad. Si la psicología asume un compromiso con las mayorías populares latinoamericanas, ¿no se estará cerrando con ello a la necesaria objetividad que requiere el conocimiento científico? Hacer una opción social no entra en contradicción con las exigencias de la verdad, que está más allá de todo partidismo. Esta aparente aporía ha ahogado muchas generosidades e idealismos y en el fondo ha cumplido una triste tarea policial sobre la comunidad de científicos sociales. En mi opinión, el conflicto entre ciencia y compromiso se basa en un planteamiento falso. Porque la objetividad en ciencias sociales, es decir, la fidelidad hacia lo que la realidad es en sí misma, no se logra tanto pretendiendo distanciarse de ella y reduciéndole a su carácter de cosa mensurable, cuanto clarificando la inevitable imbricación del científico como persona y como miembro de una clase social con esa realidad que es también humana y social. Si somos parte involucrada en aquello mismo que estamos estudiando, ¿cómo nos vamos a separar de nuestro objeto si nosotros mismos somos parte de ese objeto? Sabemos muy bien que como psicólogos es inevitable sentirnos involucrados en los mismos fenómenos que estudiamos o analizamos, puesto que también se producen en nosotros. Y si esto es verdad cuando se trata de procesos como la memoria, el conocimiento, la emoción, mucho más lo será cuando se trate de los factores que determinan la vida familiar, el trabajo cotidiano
la definición de nuestro futuro político. El fenómeno de la contratransferencia que Freud descubrió en el proceso analítico no es exclusivo de la psicoterapia. Más aún, éticamente hablando, no podemos dejar de tomar postura. No podemos dejar de definirnos frente a muchos de esos fenómenos. La parcialidad, sin embargo, que siempre supone una toma de postura, no tiene por qué eliminar la objetividad. Resulta absurdo y aun aberrante pedir imparcialidad a quienes estudian la drogadicción, el abuso infantil o la tortura. Ah, mire, yo soy imparcial frente a la tortura. Yo sé que están abusando de niños, que están prostituyendo a niños de 9 años y los están convirtiendo en prostitutos o prostitutas infantiles. Pero yo, como soy un científico, no tomo partido frente a eso. Lo que sí puede y debe exigirse es que se analicen esos fenómenos con todo rigor y con apertura total a los datos de la realidad. Es decir, objetividad no es lo mismo que imparcialidad. La opción axiológica que lleva a rechazar ciertas cosas y a desear otras debe constituir siempre un horizonte que ilumine nuestro quehacer, y ello no como algo sobreañadido, sino como algo intrínseco a la propia actividad científica, académica o profesional. Bueno, voy a saltarme una parte para entrar en las perspectivas de la psicología latinoamericana. ¿Cuántos minutos me dan? Nada ya. Lo que quiera, no. No, voy a ver qué. Voy a ver de... Yo tengo aquí un planteamiento sobre las perspectivas para la psicología latinoamericana. He hablado de los retos. Vamos a ver, 10 minutos más. Muchas gracias, muy gentil. A ver qué puedo hacer en 10 minutos. Asumir una perspectiva sobre el futuro de la psicología latinoamericana puede constituir un ejercicio de simple proyección de tendencias actuales, o se puede intentar establecer un horizonte de quehaceres precisamente a partir de esos retos que los pueblos latinoamericanos plantean a la psicología. Yo voy a tomar este segundo enfoque. Entonces estaremos haciendo un planteamiento crítico y creativo que debe caracterizar siempre a una ciencia histórica. Yo propongo, a la luz de lo que acabo de mencionar, del diagnóstico que acabo de hacer sobre los pueblos latinoamericanos y los retos que su situación plantea a la psicología, me atrevo a proponerles como horizonte para el quehacer el de constituir una psicología de la liberación. Y la hipótesis específica de trabajo que quiero plantearles es que si la psicología latinoamericana quiere ser verdaderamente un vehículo de liberación, nos exige como condición esencial el que la misma psicología se libere de sus propias cadenas. En otras palabras, realizar una psicología de la liberación exige primero la liberación de la misma psicología. Es claro que esta propuesta se inspira en la llamada teología de la liberación, una teorización que desde la fe religiosa ha sabido reflejar, estimular y acompañar las recientes luchas de las masas marginadas latinoamericanas para lograr emerger con voz propia a la historia contemporánea. Si la psicología ha podido enriquecerse circunstancialmente, dejándose influir por los modelos de la física o de la cibernética, ¿por qué no dejarnos inspirar por un movimiento genuinamente latinoamericano que ha sido capaz de recoger y potenciar los anhelos más profundos de los pueblos oprimidos, transformando su sufrimiento en esperanza, su desvalimiento individual en fe comunitaria, su solidaridad para la supervivencia en fuerza para la transformación social? Y déjenme decirles, el que la teología de la liberación inquiete tanto en Roma como en Washington, el que preocupe por igual a Rockefeller y a Pinochet, es índice de que está tocando una fibra muy profunda de la realidad de opresión latinoamericana. ¿Qué puede significar una psicología de la liberación? ¿Cuáles serían sus rasgos distintivos?
Yo proponía ya hace años 3 elementos que me parecen esenciales para la construcción de una psicología de la liberación. Primero, que la psicología descentre su atención de sí misma, de su estatus científico y social, para dedicarse en forma eficaz a atender los problemas lacerantes de las mayorías populares latinoamericanas. Dejemos de mirarnos al ombligo. ¿Soy científico? ¿No soy científico? ¿Tengo estatus? ¿Me reconocen? ¿Me distingo del psiquiatra? ¿Seré suficiente? Miremos los problemas de las mayorías latinoamericanas. Descentremos nuestra atención de nosotros mismos, que no somos el centro del universo. Segundo, que se propicie una nueva forma de buscar la verdad desde las propias mayorías populares. Y tercero, que se inicie una nueva praxis psicológica que al contribuir a la transformación del hombre y de la sociedad latinoamericanas nos permita conocer a uno y a otra no solo en lo que de hecho son, sino también en su negatividad, es decir, en todas aquellas potencialidades negadas por los actuales ordenamientos sociales. No nos interesa tanto descubrir quién es el hombre oprimido latinoamericano, ya sabemos, o en parte buena sabemos. Lo que nos interesa es descubrir y sobre todo hacer posible lo que el hombre latinoamericano, lo que los pueblos latinoamericanos pueden históricamente llegar a ser. ¿Dónde está la verdad? ¿En descubrir lo que somos o en hacer posible lo que debemos y queremos ser? Acuérdense de aquel dicho, ¿verdad? De que el criterio de verdad no está tanto en filosofar ya sobre lo que las cosas son, sino en ver cómo hacer que sean distintas. Déjenme brevemente elaborar, o ya no, el concepto psicosocial de liberación. Yo creo que debe tener 4 características esenciales la experiencia de la liberación. Uno, que sea un proceso histórico. Segundo, que sea un proceso que es un proceso conflictivo, que entraña un momento de ruptura social. Tercero, es un proceso de naturaleza grupal o colectiva. Y cuarto, es un proceso en el cual no solo se conquista una tierra, sino sobre todo se conquista una identidad social. En psicología contamos con una vasta tradición no suficientemente aprovechada acerca de los procesos humanos de liberación. El gesto simbólico de Pinel, allá por 1792, al liberar de las cadenas a algunos de los pacientes mentales que se encontraban en el Instituto de la Bicêtre de París, bien podría servir como un paradigma de la tarea que desde entonces se ha trazado la psicología: lograr que el ser humano rompa todas aquellas cadenas que impiden u obstaculizan su vida personal y social. En un primer momento, la liberación más atendida por la psicología ha sido aquella que constituía el objeto del quehacer clínico. Se trataba, y se sigue tratando, de que el ser humano adquiera control sobre su propia existencia personal, que ningún trastorno orgánico o funcional le prive de su capacidad para orientar conscientemente su vida hacia aquellos fines que pretende realizar. Desde un principio, aquellos que sufrían trastornos psíquicos fueron catalogados como enajenados, alienados, es decir, en poder de fuerzas ajenas, extrañas, y dicho en forma más sencilla, como esclavos. No es del caso examinar si siempre se entendió adecuadamente esta esclavitud, su etiología y funcionamiento. Lo que me interesa subrayar por el momento es el reconocer que todo trastorno suponía alguna modalidad de enajenación, de falta de poder sobre sí mismo, de esclavitud. La tarea del psicólogo o del psiquiatra era liberar, posibilitar que el individuo rompiera las cadenas que le impidían ser dueño en su propia casa. En un segundo momento, Freud puso de manifiesto que nuestra enajenación, nuestra falta de control, no solo ocurría en el ámbito de los trastornos comportamentales, sino que con frecuencia nuestra vida cotidiana estaba salpicada de pequeñas enajenaciones, y que incluso nuestras aspiraciones más sublimes podían ser el producto de fuerzas inaceptables para nuestra conciencia en sentido tanto psíquico como moral.
De esta forma, la liberación debía extenderse hasta los sótanos de nuestra personalidad, para rastrear allá dictaduras privadas, esclavitudes. Tercer momento, la psicología ha ido descubriendo nuevas formas de encadenamiento humano, ahora de carácter situacional, desde las limitaciones que una insuficiente o inadecuada alimentación durante el embarazo puede poner al desarrollo de la persona, hasta los obstáculos que un mal diseño urbano o arquitectónico representa para la realización de las rutinas del anciano, pasando por las múltiples esclavitudes de todo tipo que en cada circunstancia acechan al niño y al adolescente, al joven y al adulto. La psicología se ha visto impulsada así a definir de manera cada vez más precisa formas para eliminar todos los impedimentos a un adecuado desarrollo y para potenciar que cada ser humano logre la realización más plena de todas sus capacidades. Definir, por tanto, la historia de la psicología desde una perspectiva liberacionista no solo no traiciona lo mejor de la psicología, sino que probablemente la muestra en su dimensión más profunda. Y sin embargo, todo este esfuerzo liberador, toda esta historia de confrontación frente a las esclavitudes del ser humano, quedarían en gran medida desvirtuada si se mostrara que en esta tarea la psicología ha sido un simple instrumento de intereses sectoriales, que la psicología misma no ha sido dueña en su propia casa, sino que ha estado alienada a fuerzas clasistas. Esta es una de las acusaciones más graves que se ha hecho a la psicología, a la que se ha calificado de simple ideología de recambio para mantener la opresión social. Y ciertamente, la historia de la psicología latinoamericana no parece escapar a esta acusación, aun cuando ello no suponga un juicio sobre todas y cada una de las partes de esa historia, y menos aún de sus actores. Por eso, la psicología, si quiere ser fiel a lo mejor de su tradición, si quiere retomar el hilo de lo que de positivo tiene incluso en medio de su enajenación, debe someterse ella misma a un proceso de liberación. Debemos liberar a la psicología de aquellos lastres teóricos y técnicos que la marginan de los justos anhelos de las mayorías populares. Debemos liberarnos nosotros, psicólogos latinoamericanos, de todas aquellas trabas que nos impiden ponernos al servicio de nuestros pueblos oprimidos y ofrecer lo mejor de nuestra capacidad científica para la transformación de nuestras sociedades. Por supuesto, yo no tengo una fórmula mágica sobre cómo lograr esta liberación de la psicología y de los psicólogos, y en definitiva no me toca a mí definirlo, porque como bien lo apunta Falsborda, la única fórmula requerida es aquella que nos involucre en una praxis consciente con ese mismo pueblo que debe ser el objeto preferencial y el verdadero sujeto de nuestro quehacer. La comunidad de psicólogos latinoamericanos debe ponerse en marcha con todo lo que ello implica de ruptura, sin ingenuidades ni falsos redentorismos, ya que no somos nosotros los llamados a resolver los grandes problemas de nuestros pueblos. 9 años de guerra civil como los vividos en El Salvador no le dejan a uno lugar para idealismos trasnochados o infantiles. Pero la experiencia de esos mismos 9 años de guerra, luchados desde la trinchera de la psicología, me permiten afirmar con certeza que es necesario que el psicólogo no evada su responsabilidad histórica de contribuir con su saber a la resolución de esos graves problemas de las mayorías oprimidas de nuestros países. La elaboración que yo propongo es de una psicología popular. El término puede resultar disonante para algunos y hacerles temer que yo esté proponiendo una nueva modalidad de personalidad básica o de carácter latinoamericano, nada de eso. De lo que se trata es de estudiar y cultivar sistemáticamente todos aquellos aspectos de la psicología de nuestros pueblos que hayan contribuido o puedan contribuir a su liberación histórica. Ante todo, la elaboración de una psicología popular supone un trabajo de recuperación de la memoria histórica de nuestros pueblos. Esto es algo en lo que han insistido científicos sociales como el guatemalteco Carlos Guzmán o el colombiano Orlando Falsborda.
Según este último, recuperar la memoria histórica significa descubrir selectivamente, mediante la memoria colectiva, elementos del pasado que fueron eficaces para defender los intereses de las clases explotadas y que vuelven otra vez a ser útiles para los objetivos de lucha y de concientización. Se trata de recuperar no solo el orgullo de pertenecer a un pueblo y de contar con una cultura y una tradición, sino sobre todo de rescatar todos aquellos aspectos, costumbres, formas de organización y de trabajo, valores, normas, etcétera, que sirvieron ayer y servirán hoy para la liberación. Por eso la recuperación de la memoria histórica va a suponer la reconstrucción de unos modelos de identificación que, en lugar de enajenarnos y encadenar a nuestros pueblos a la noria del consumismo, nos abran al horizonte hacia la liberación colectiva. En segundo lugar, una psicología popular requiere reconocer y potenciar todas aquellas virtudes propias de nuestros pueblos que les han permitido confrontar en circunstancias casi infrahumanas la difícil tarea de su supervivencia histórica. Virtudes como una inteligencia práctica, bien apreciable en muchos de los niños marginados de nuestras grandes urbes latinoamericanas, pero a la que tan ciegas son nuestras pruebas estandarizadas de inteligencia. Virtudes como la del indígena andino, cuya resistencia testaruda al cambio bien puede representar su último reducto de afirmación étnica frente al avasallamiento cultural. Virtudes como la solidaridad del campesino salvadoreño, que se hace cargo sin pedir nada a cambio de aquellos hijos de la guerra cuyos padres han sido arrebatados por las tácticas represivas de la contrainsurgencia norteamericana. Es importante no mitificar, ni creer que todos los rasgos que caracterizan a un pueblo son por lo mismo laudables. Hay mucho de alienación en la psicología popular, como psicología que es de unas clases explotadas y oprimidas. Pero hay también mucho de admirable y hasta de heroico en esas formas sencillas de pensar, de sentir, de actuar, que han permitido a nuestros pueblos sobrevivir a siglos de dominación e imperialismo. Y son esas formas las que es necesario rescatar y potenciar de cara a un proceso de liberación. Finalmente, una psicología popular requiere la exploración de nuevas formas de conciencia, en un trabajo concientizador que aboque no solo a una praxis transformadora del mundo material, sino sobre todo a una praxis transformadora del mundo social, lo que supone una articulación organizativa de las necesidades más profundas y de los intereses más auténticos de las propias clases populares, sin mediatizar esas necesidades y esos intereses a instancias partidistas. La psicología popular reclama por necesidad una psicología política, es decir, una psicología que tome en cuenta el poder social en la configuración del psiquismo humano y que por tanto contribuya a construir un nuevo poder histórico como requisito de una nueva identidad psicosocial de las mayorías hasta hoy dominadas. Sé, estimados amigos, que asumir como horizonte de la psicología latinoamericana la construcción de una psicología popular que encauce la liberación histórica de nuestros pueblos contiene una alta dosis de utopía. Pero me atrevo a decir que se trata de una utopía de vida, en cuya búsqueda los psicólogos nos encontraremos con teólogos y campesinos, con inventores de fábulas y con marginados, con revolucionarios y con condenados de la tierra que mantienen obstinadamente la esperanza de un mañana diferente. Por ello, yo les invito a todos ustedes, con palabras de Gabriel García Márquez, a optar por una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad.